Dice Gilson, dice refiriéndose a Sartre, que es el que vamos a hablar ahora, que nadie entendió mejor a Nietzsche que Sartre. Llevó hasta las últimas consecuencias lo que propuso Nietzsche, ¿verdad? Él sí le entendió. También para Sartre el ateísmo es un punto de partida, él no lo demuestra, no necesita demostrarlo. Él centra su filosofía en la existencia humana y dice que esa existencia humana está encerrada en sí misma y entonces no hay lugar para la trascendencia. Y esta es la parte que le entiende, ¿verdad? Nietzsche dice, ya no hay Dios, entonces no hay valores, no hay que buscar otros valores, ya no hay valores. Y como Dios no existe, todo está permitido. O sea, el hombre es pura libertad y por eso es su famosa frase, el hombre está condenado a ser libre. En su obra, el existencialismo es un humanismo. El hombre está condenado a ser libre. Esta es la famosa frase de Sartre que nos explica su existencialismo. Acá otra vez tenemos un error de escritura. El existencialismo es un humanismo, es su obra, ¿verdad? Y allí, en esa obra es donde él postula la no existencia de Dios. No es que la demuestre, simplemente dice que no le interesa demostrarla. Dice Sartre, aunque Dios existiese, eso no cambiaría nada. Lo importante es que el hombre se persuada que nada puede salvarle de sí mismo. Ese es el pesimismo que hay en su existencialismo. Para poder, él opina igual que Nietzsche, ¿no? O sea, Dios molesta al hombre, es un obstáculo a la libertad del hombre. Entonces dice que Dios es incompatible con el hombre. Si hubiese Dios, el hombre no sería hombre. Como el hombre existe, entonces yo puedo concluir tranquilamente que Dios no existe. O sea, no es un razonamiento ni una demostración, simplemente está diciendo, el hombre existe, el Dios le molesta al hombre de su libertad, por lo tanto, Dios no existe. Bueno, y aquí es cuando empieza él a explicar en qué consiste ese existencialismo, ¿verdad? El hombre está condenado a ser libre, ¿en qué consiste? Vamos a explicar un montón de en sí, para sí, ser en sí, que quizá les va a sonar un poco difícil y sobre todo no tienen que unir a lo que es la filosofía del ser, pero se entiende, se entiende lo que quiere decir, tampoco hace falta que puedan repetir de memoria nada de esto de esta explicación que él da, simplemente para meternos en su pensamiento. Entonces, lo primero que dice Sartre es que el hombre primero existe y luego se hace él mismo su esencia. Es decir, que el hombre se tiene que hacer. Cuando estamos en clase presencial, muchas me dicen, bueno, esto es cierto, ¿no? Uno tiene que hacerse a sí mismo, ¿verdad? Y uno llega a hacer lo que hace de sí mismo. Sí, esto es cierto en cuanto a la acción, en cuanto a la operación, en cuanto yo llevo a cabo, voy desarrollando mi libertad y con ella voy alcanzando unos logros, unos objetivos, unos aprendizajes, me voy haciendo, ¿no? Incluso en la carrera, ¿verdad? Me voy haciendo la carrera que elegí, ¿verdad? La tenemos de relaciones humanas, de comunicación, bueno, puede haber médicos, lo que sea, ¿no? O sea, yo me voy haciendo ese profesional que decidí ser. Pero en el caso de Sartre no es eso lo que él dice. Él lo que dice es que el hombre tiene que hacerse hombre, no solo realizarse como hombre, sino que tiene que hacer su naturaleza humana, porque no hay naturaleza humana. O sea, el hombre es pura libertad, no hay nada que le diga qué es lo que él es, qué es lo que tiene que hacer con su vida, sino que su misma esencia tiene que ir conquistando él, tiene que ir determinando su misma esencia, él tiene que definir qué significa ser hombre, tiene que hacer de él mismo un hombre. Le suena esto también como base, ¿verdad? A lo que es que el hombre va a hacer de sí mismo, va a elegir después su género y demás, su identidad y demás. De hecho, él era el novio, pareja, lo que quieran, de Simone de Beauvoir, y bueno, entonces ya sabemos también por dónde van las ideas que compartía, aunque cada uno tenía las suyas, ¿verdad? Bueno, y por eso él dice que el hombre está condenado a la libertad, ¿verdad? Porque no hay naturaleza, todo es libertad, no hay límites, no hay, yo no sé qué soy, no sé si vuelo, si no vuelo, no sé cómo explicarme, ¿verdad? O sea, estoy exagerando, ¿verdad? Pero
No tengo límites, no sé qué puedo hacer y qué no puedo hacer. No hay ningún modelo, no hay nada que me oriente hacia dónde tengo que dirigirme. Y si hubiera algún modelo y si hubiera algo que me diga que tengo que hacer, entonces se perdería libertad. Entonces, ya estaríamos negando lo más importante que afirmamos, que es la libertad absoluta del hombre, ¿verdad? Bueno, y aquí es donde viene su explicación un poco más complicada. Dice que el hombre es para sí, es un ser para sí. Entonces, si es un ser para sí, solo puede mirarse a él mismo, a sí mismo. Después está el ser para sí, que es la conciencia. Y después está y ese mismo para sí, que es el hombre, se define como lo que no es en sí. O sea, ¿qué soy? ¿Qué es el para sí? Es lo que no es en sí. O sea, es la nada. Por eso es que el hombre tiene que hacerse a sí mismo. Bueno, y está entonces el hombre, que es el para sí, y después está el ser en sí, que es la otra posibilidad. ¿Qué es el ser en sí? Son todas las demás cosas del universo. Es ese ser que se nos presenta, dice Sartre. Y ellas son pura facticidad y nada más. Ya son lo que son, ¿verdad? Y puro hecho, pura facticidad. Son las cosas que están ahí fuera, que el hombre va descubriendo ahí fuera. Y esas ya son. Ese es el ser en sí. Bueno, entonces dice Sartre, el hombre es el para sí, las cosas son el ser en sí. El hombre es un ser que proyecta ser Dios. O sea, el hombre es un para sí, dijimos, ¿verdad? Entonces, por eso es que nunca sabe lo que es, porque es un para sí. Pero el hombre quiere ser causa de él mismo, su propia causa, causa sui en latín, ese término utiliza Sartre. Y por eso el hombre quiere ser, o sea, para poder ser su propia causa, para poder tener el dominio sobre él, quiere juntar el en sí con el para sí. Y en realidad esa unión del en sí para sí es lo que sería Dios. Dios sí sería un en sí para sí. Bueno, pues eso es cómo quiere el hombre superar su propia nada, vuelvo atrás, ¿verdad? De ser simplemente un para sí que le define como lo que no es, o sea, como nada que tiene que estar ahí buscando hacerse sin saber qué modelo tomar. Bueno, ¿cómo va a lograr el hombre salir de ese para sí, de ser simplemente un para sí, uniéndose al en sí, siendo a la vez un en sí para sí? Y así el hombre va a poder llenar su vacío, porque como las cosas de fuera son pura facticidad, eso no va a poder llenar su propia nada. Entonces, en definitiva, dice el mismo Sartre, ¿verdad? El hombre es fundamentalmente deseo de ser Dios. Eso es lo que quiere, ser un en sí para sí, que es ser Dios. Y acá viene la mala noticia de Sartre, porque dice que la unión del en sí con el para sí es imposible y contradictoria. ¿Por qué es contradictoria? Porque el ser para sí es la aniquilación de ser en sí. O sea, si yo trato de unirlos, se aniquilan mutuamente. Entonces es imposible, es contradictoria la unión del en sí para sí. Entonces, es imposible que haya Dios, ¿verdad? Porque es imposible el en sí para sí, entonces es imposible que haya Dios. Pero como el hombre lo que busca es ser eso y mientras tanto es nada, no solo desaparece Dios, sino también desaparece el hombre. Por eso dice Sartre que el hombre es una pasión inútil, que es la frase más famosa de Sartre, ¿verdad? El hombre es una pasión inútil. Inútil. Precisamente esta afirmación la hace en su obra El ser y la nada, que es donde explica lo que les expliqué más arriba. Entonces, este proyecto del hombre, este proyecto humano, termina en un fracaso, en un absurdo. Por eso es el existencialismo, ¿verdad? O sea, la vida, la existencia no tiene sentido. Por eso el mismo Sartre afirma que la supresión de Dios conduce a la consecuencia de que la vida no tiene ningún sentido. Él mismo lo entendió así, ¿verdad? Acá tenemos a Sartre y en la otra foto con Simone de Beauvoir, su señora, su mujer. Y tengo aquí, ustedes no ven ahora, ¿no? Pero es un recorte de revista que tengo hace muchos años, ahí no está tan expuesto Sartre. Cuando tenemos clases presenciales, esta es la única foto que logro compartirles de Sartre. Tampoco era tan apuesto, ¿verdad? Jean-Paul Sartre.
Pero en este recorte de revista me llamó la atención porque cuenta, ¿verdad?, que él ganó, le dieron, como escribí, como les hablaba al comienzo les explicaba al comienzo de la clase, ellos escriben literatura y escriben muy bien. No les leí nada de Sartre porque no les leí, no alcancé a leerles, ¿verdad? Bueno, pero escribe realmente, es como muy pesado, sí, es denso, pero es muy atrapante. Entonces, dice que no aceptó ese premio Nobel, de $52.000 era el premio, ¿verdad? Y él no aceptó, ¿verdad?, porque rechazó coherentemente con su explicación, con su sentido de la vida, ¿verdad? O sea, él no quería aceptar nada que implique perder su identidad como filósofo, ¿verdad? Quería ser libre. Bueno, entonces, en definitiva, lo que podemos decir estos ateísmos, que están basados en ese encerrarse en el principio de inmanencia, que cualquier proyecto que se fundamente en ese principio de inmanencia lleva al fracaso, a destruir al hombre. Entonces lo que tenemos que hacer es volver a esa metafísica del ser como fundamento, ¿no?, a la metafísica del ser, que encuentra, que llega a esa causa última del hombre, que es ese ser subsistente con mayúscula, y eso es lo que da sentido al ser del hombre y a su existencia.